Bien, saludos queridos compañeros, mi nombre es Melina Valdés García y en esta ocasión le estaré compartiendo mi línea de tiempo sobre la evolución de la escritura y la lectura en la humanidad. Iniciamos dando lugar a los años antes de Cristo, con el año 4000, que en Mesopotamia apareció la escritura por medio de dibujos en las paredes de las cuevas. A esto se le llamó también pictografía, que es una forma de comunicación escrita que se remonta al Neolítico, donde el hombre usaba las pictografías para representar objetos mediante dibujos en una lámina de piedra. Luego de esto, en el año 3400 a.C., comenzó a desarrollarse la escritura jeroglífica. Los jeroglíficos fueron un sistema de escritura inventado por antiguos egipcios que fue utilizado desde la época predinástica hasta el siglo IV. Del año 3350 al año 3100 a.C. aparece la escritura pictográfica en las tablas de arcilla para representar objetos o conceptos, y este hecho fue ocurrido en Mesopotamia. En el año 2900 a.C., la escritura mesopotámica se convierte en cuneiforme, con la adopción de las tablas de arcilla, hecho ocurrido en el año 3100. En el año 2800 a.C., a cada fonema le correspondía una grafía y a cada sílaba un grafema. En el año 1700 a.C., los cananeos usan un nuevo método de escritura con un alfabeto que consta de 27 letras, es decir, una protoescritura utilizada para escribir en una lengua de los antiguos cananeos, que se supone que fue hablada por dicho pueblo. En el año 1600 a.C. se realizaron las primeras inscripciones sobre caparazones de tortugas. Este hecho tuvo lugar en China. En el año 1400, en Grecia, se crearon dibujos o signos que en su mayoría tenían fonética. La fonética es el estudio de los sonidos físicos del discurso humano. Luego de esto, en el año 1000 los fenicios inventaron un alfabeto sencillo, el cual serviría de base para el alfabeto que en ese tiempo estaba actual, y los primeros escritos mesoamericanos. En el año 900 a.C., en Grecia se adopta el alfabeto de los fenicios y se introduce la escritura de las vocales. En el año 730 a.C. aparece la escritura semiuncial. La escritura semiuncial es un tipo de escritura en lo que todo texto que se escribía en letras mayúsculas, tomando como letras mayúsculas, valga la redundancia, en su sentido paleográfico, es decir, un tipo de letra que queda determinado por dos líneas paralelas horizontales, y la minúscula requiere de un cuarto. En el año 700 a.C. apareció el abecedario latino. En el año 431 y al 404 a.C. nació la poesía dramática y la lectura silenciosa por los griegos. Como ya habíamos escuchado, la lectura silenciosa es una de las más comunes. Después de Cristo. Bien, después de Cristo, en el año 105, los chinos inventaron el papel e inició el primer comercio de libros en Atenas. Sobre la invención del papel, se puede afirmar que se inventó en China, claro está, en el año 105 después de Cristo. Esto fue cuando Kai Lung se dio cuenta que los materiales que estaban usando no eran los más adecuados para los manuscritos. Entonces se centró en la corteza de los árboles y en los paños deshechos. En el año 400 después de Cristo nace el libro en Roma y se sustituye el rollo por el mismo. En este entonces la escritura y la lectura estaban fuertemente ligadas a la religión y todo giraba en torno a esta. En el año 590 después de Cristo, mientras que en Japón la impresión xilográfica comenzó a utilizarse en el año 770 después de Cristo para imprimir talismanes, fue a través de la xilografía como aparecieron los primeros libros impresos de la humanidad, mucho antes de la imprenta de Gutenberg. En el año 745
apareció el primer periódico escrito, que fue llamado La Gazette, nombre que tomó de la moneda de cobre que se utilizaba en Italia para comprar la prensa. En el año 1436 al 1450, Johannes Gutenberg modificó la imprenta creada en China. En el 1458 se da inicio al método silábico y para ejercitar la lectura se hacía mucho uso de lo que era la música. En el 1600 aparecen los silabarios y los catecismos. En 1873 se crea la primera máquina de escribir por la compañía Remington. En el 1960 se creó el World Wide Web, www. Como normalmente lo conocemos. Y ya en 1980 aparece lo que es la revolución digital y las empresas empezaron a depender de las computadoras. Ya para finalizar, en el año 1993 al 2023 se crearon los editores de HTML para el diseño de las páginas web y entra lo que es la revolución digital y la era tecnológica. Muchas gracias por su atención.